La paz de Dios, amados hermanos. Saludamos con la paz de Dios al siervo del Señor, el hermano Juan Manuel Guzmán, a su amada esposa, a los pastores y ministras y a toda la iglesia en general. También saludamos a aquellas personas que nos ven por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Y vamos a ver el tema de hoy. El tema se llama El poder del Evangelio y el pasaje devocional se encuentra en Romanos 1:16. Que la letra dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia está perdiendo su objetivo principal de predicar el Evangelio, que un día llegó a sus vidas y fueron salvados, fuimos transformados y restaurados por el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? De acuerdo con la Biblia, el Evangelio es el relato de la vida, enseñanzas y milagros de Jesucristo que se encuentran en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Los evangelios narran los acontecimientos de la vida de Jesucristo y su ministerio entre los judíos, aunque cada uno varía en detalles y perspectiva. El evangelio también habla del amor de Dios hacia la humanidad, que se manifiesta al enviar a su Hijo Jesucristo para redimir al mundo. En el lenguaje coloquial, la palabra evangelio se utiliza para referirse a una verdad absoluta que no está en discusión. Sabemos, amados hermanos, mediante las Sagradas Escrituras, que el evangelio son buenas noticias para toda la humanidad, pero también que es una verdad absoluta, una verdad completa, que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, a morir por los pecados de la humanidad y así poder salvarnos. Al conocer el Evangelio, amados hermanos, fuimos salvados, fuimos transformados, fuimos restaurados por el poder de la palabra de Dios. Vemos, amados hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, ¿por qué es necesario el Evangelio para la fe cristiana? Primero, amados hermanos, el Evangelio es necesario para la fe cristiana para proclamar las buenas nuevas de salvación. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 18, dice así la palabra del Señor, hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se centra, amados hermanos, a dar libertad a los cautivos, a sanar enfermos, a dar buenas nuevas del Evangelio. Es por eso que es importante, hermanos, porque es necesario el Evangelio para los cristianos. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra evangelio? La palabra evangelio proviene del antiguo término inglés gospel, que significa historia de Dios. Los traductores ingleses de la Biblia, King James, usaron la palabra gospel como traducción de 2 palabras griegas que se encuentran en el Nuevo Testamento: evangelion, que significa buenas noticias, y evangelizomai, que significa proclamar las buenas noticias. El evangelio o las buenas noticias ha llegado a nuestra vida, ha llegado a nuestros hogares, pero también es necesario que la iglesia proclame las buenas noticias, que hable, amados hermanos, de la palabra de Dios a sus familiares, a sus vecinos, a todo aquel que tiene necesidad de ser libre espiritualmente, emocionalmente. Dios nos ha llamado, amados hermanos, a predicar su palabra, a mostrar una esperanza
de vida para todo aquel que está sufriendo por el pecado, por el vicio. En 2 de Corintios 12:9, el Evangelio es para quienes reconocen que son débiles y necesitan ser rescatados. En Romanos 10:9, el Evangelio salva a quienes creen en Cristo del infierno. 2 de Corintios 5:17, el Evangelio de una nueva naturaleza, da una nueva naturaleza a quienes creen en Cristo con un corazón cambiado y nuevas actitudes. En 1 de Corintios 9:16 al 23 dice, amados hermanos, anunciar el Evangelio es una obligación, porque así lo expresó nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos damos cuenta, amados hermanos, que predicar el Evangelio es un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo 24:14, Jesús dijo que el Evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Quizás como cristianos, amados hermanos, no aspiramos a todo el mundo, pero sí a nuestra familia, sí a las personas que nos rodean. Y si a Dios le place, amados hermanos, o en los planes de Dios está enviarte a las naciones, amén. Pero tenemos que empezar por nuestra familia. En Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Tú y yo hemos creído en Cristo y Él nos ha salvado, Él nos ha liberado del poder de la esclavitud del pecado. Podemos decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué es necesario el Evangelio para la fe cristiana? El Evangelio es fundamental para la fe cristiana y tiene varios significados. Es una narración de historias y una predicación que transmite un mensaje sobre nuestro Señor Jesucristo y su importancia. Es el mensaje de pecado, redención y salvación a través de la fe. Es la buena noticia de la salvación para toda la eternidad. Es la puerta abierta de acceso en el sendero o la vía desde la tierra a los cielos. Es la ayuda para cambiar y progresar hacia la perfección y a ser dignos de las bendiciones del Padre Celestial. Amados hermanos, el Evangelio es necesario para nuestra fe cristiana. El Evangelio, amados hermanos, se centra en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, en su crucifixión, en su resurrección y en su ascensión. En eso se basa, amados hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación de que Dios amó al mundo, Dios amó a la humanidad, que envió a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. En eso se basa el Evangelio, amados hermanos. Hoy en día, la iglesia está perdiendo, amados hermanos, el objetivo. El objetivo es predicar el Evangelio. El objetivo es ganar almas para Cristo. Que todo lo que tú eres, que todos tus recursos, tu carrera, tu economía, todo lo que Dios te ha permitido hacer y todo lo que Dios te ha dado, debe ser para la obra del Señor. Hoy en día estamos afanados. Hoy en día hay una frialdad en todas las iglesias. Hoy en día hay muchas iglesias, hay muchos cristianos que están apostatando de la fe. Nos damos cuenta, amados hermanos, que es necesario saber que el Evangelio es poder de Dios. La iglesia debe de recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No para que estemos encerrados en cuatro paredes,
no para que solo mi familia sea salva, sino el evangelio debe de ser predicado hasta lo último de la tierra, como lo dice la palabra de Dios. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio de Cristo, a dar el mensaje de buenas nuevas de salvación. En Hechos 13:47 dice la palabra del Señor, hermanos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios ha dado dones, todos hemos recibido dones o capacidades para contribuir en esta vida sirviendo a Dios y a las personas. Lo que hagamos con el talento recibido tendrá efectos futuros, cuando Dios examine qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado habilidades para poder contribuir en la predicación del evangelio. Así como aquel Señor dio talentos a sus siervos, así como aquel Señor dio minas a sus siervos, así el Señor te ha dado dones, te ha dado capacidades para servirle. Un día el Señor regresará por nosotros. Un día el Señor regresará por su iglesia. Y la pregunta es aquí, hermano, ¿cuántos talentos hemos ganado para el Señor? ¿Cuántas almas, hermanos, hemos ganado para Cristo? ¿Cuál ha sido tu enfoque en la vida? ¿Cuál ha sido tus metas, amados hermanos, en la vida? Cristo viene pronto por su iglesia. Y si tú y yo no trabajamos, amados hermanos, para ganar almas para Cristo, yo creo que no hemos entendido, amados hermanos, lo que es el evangelio. Así como un día el evangelio llegó a nuestra vida, yo le agradezco a Dios porque un día entró su palabra a la casa de mis padres. Y eso cambió mi vida, eso transformó mi vida y transformó la vida de mis hermanos. La misma vida que llevaron mis padres, amados hermanos, antes de conocer a Cristo, ya no la llevamos nosotros. Fuimos limpiados, fuimos salvados, fuimos transformados y restaurados por el poder de la palabra de Dios, por este evangelio maravilloso. Yo te invito, amado hermano, amada hermana, que prediques la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, insta a tiempo y fuera de tiempo. Ve las necesidades que tiene tu familia. Ve las necesidades que tienen tus hijos, tus nietos. Ve las necesidades que hay en tus hermanos. Ve las necesidades que tienen tus vecinos. Y preséntales el evangelio, esta esperanza viva. Esta esperanza, amados hermanos, donde Dios puede transformar todo aquello que lastima, todo aquello que afecta en la vida personal. Nos puede dar vida, nos puede dar gozo, nos puede dar alegría. Eso es lo que causa la salvación. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, podemos decir Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ayudó. Gracias te damos, Señor, porque un día el evangelio entró a nuestra casa. El evangelio entró, Señor, a la vida de nuestros padres. Te damos gracias, Señor, porque ese evangelio que es tu palabra ha cambiado, ha transformado nuestra vida. Estamos en un proceso, Padre bendito. Pero te pedimos, Señor, que tú seas el que nos ayude, Señor, a cambiar cada día, a caminar contigo, Señor, cada día. Bendice la vida, Señor, de todos mis hermanos. Bendice la vida, Señor, aún
de aquellas personas que nos ven, Señor, por medio de las redes sociales. Que tú seas, Señor, el que hable a sus vidas, a sus corazones a través de tu Espíritu Santo. Tú seas, Señor, el que les salves, el que les des la oportunidad, el que les dé la esperanza, Señor, de conocerte. Te pedimos, cariñoso Dios, que tú seas el que estés con nosotros, el que estés con tu iglesia. Y si hay alguna necesidad, Señor, emocional, física, espiritual, te pedimos, Señor, que tú seas el que liberes, que tú seas el que sanes, Señor, que tú seas el que proveas, Señor, todo lo que necesitamos, Señor Jesús, todo lo que necesitan, Señor, aquellas personas que están pasando por una necesidad, aquellos hermanos que están pasando por una necesidad. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, los Salmos, capítulo 23, y vamos a ponernos de pie para darle lectura, allá en casita. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga.